Bueno, ahora vamos a realizar ejercicios de dinámicas con poleas. Tenemos este ejercicio que nos dice hallar la aceleración del sistema en condiciones ideales y la distancia que recorre en 5 segundos y parte del reposo. Entonces, tomamos nuestros datos. Dentro de nuestros datos tenemos lo primero que nos pide es la aceleración y la distancia, que va a recorrer en 5 segundos, nos da el tiempo de 5 segundos, si parte del reposo, que quiere decir que la velocidad inicial es 0. Nos da cuánto pesa la masa 1 y la masa 2, los valores. La masa 1, 5 kilogramos, y la masa 2, 3 kilogramos. Bueno, como ya habíamos dicho, vamos a marcar primeramente lo que son nuestras fuerzas. Tenemos una polea con dos masas colgando, prácticamente esta se la conoce como la máquina de Atwood. Entonces, viendo los datos, podemos ver que la masa 1, y también en el gráfico, es más grande que la masa 2, por lo tanto pesa más en este caso. Entonces, va a hacer que el sistema se mueva en este sentido. Va a hacer que se mueva en este sentido. La aceleración va a ser en ese sentido. ¿Por qué? Porque el peso, vamos a graficar el peso, que no se olviden que es, habíamos dicho que el peso es también una fuerza. El peso 1 es el que hace que todo el sistema se mueva. Pero eso no quiere decir que no va a haber un peso 2. También hay un peso 2 porque está atraído hacia el centro de gravedad, como está en la gráfica la otra masa. Pero como tienen una cuerda, en este caso la cuerda se llama tensión, ya habíamos visto. Entonces la tensión que experimenta la masa 1 es en este sentido, y la tensión que experimenta la masa 2 es en este otro sentido. Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Si nosotros llevaríamos esto a un diagrama de cuerpo libre, podemos ver que para la masa 1 y para la masa 2 tenemos un movimiento horizontal. Entonces, en el centro habíamos dicho que está la masa. Sí, esta es nuestra X si quieren, pero no estamos haciendo en X porque no hay movimiento en X. Entonces, graficamos nuestras fuerzas. Hacia abajo tenemos el peso 1 y hacia arriba tenemos la tensión para la masa 1, para esta masa. Para la masa 2 tenemos hacia abajo el peso 2 y hacia arriba tenemos la tensión. No ponemos tensión 1 ni 2 porque es la misma tensión, la misma cuerda. Si nosotros realizamos una sumatoria de fuerzas, habíamos dicho que esta máquina se va a mover hacia abajo, ¿sí? Se va a mover hacia abajo y la masa 2 va a subir. Va a subir porque el peso de la masa 1 le va a jalar. Entonces, cuando se mueve hacia abajo, todo lo que tiene flechita hacia abajo es positivo y lo que está hacia arriba es negativo. Y para el otro cuerpo, como se va a mover hacia arriba porque la masa 1 le va a jalar, todo lo que está hacia arriba es positivo y todo lo que está con flechita hacia abajo es negativo. Entonces realizamos nuestra sumatoria de fuerzas. Vamos a tener que el peso 1 menos la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. ¿Qué vamos a tener por este otro lado? La tensión, que está hacia arriba, es positiva, menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Qué es el peso 1 y qué es la masa 2? Y el peso 2, no se olviden que peso es masa por gravedad. Entonces, el peso 1 va a ser igual a 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso 1 es igual a 49 newtons. El peso 2 va a ser igual a la masa 2, 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el peso 2 va a ser igual a 29,4 newtons. Entonces ya tenemos nuestros valores de pesos.
Una vez que tengamos nuestra sumatoria de fuerzas, nuestros pesos, nos piden hallar la aceleración. Entonces vemos que la aceleración tanto en la masa 1 con la masa 2 es la misma. Entonces lo que hacemos es sumar estas dos sumatorias de fuerzas de movimiento en Y. Vamos a tener peso 1 menos tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y vamos a tener tensión menos peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Entonces estamos haciendo una suma. Cuando sumamos nos damos cuenta que tensión, esta es positiva, esta es negativa, se van a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? Peso 1 menos peso 2 en este miembro. En el otro lado es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Como un denominador en este lado, la aceleración. Entonces, peso 1 menos peso 2 es igual a aceleración, masa 1 más masa 2. Continuamos. Nos habíamos quedado donde el peso 1 menos el peso 2 es igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Entonces queremos despejar la aceleración, la masa 1 y la masa 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a peso 1 menos peso 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Sustituimos y tenemos, ya habíamos sacado que el peso 1 es igual a 49 newtons menos el peso 2 que es igual a 29,4 newtons sobre la masa 1 que es 5 kilogramos menos, más la masa 2 que es 3 kilogramos. Haciendo estos cálculos nos sale 19,6 en vez de newton. Ya habíamos dicho que tenemos que separar sus unidades porque es una unidad compuesta, metros por segundo al cuadrado, sobre 8 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se simplifican, entonces nos queda el valor que la aceleración es igual a 2,45 metros por segundo al cuadrado. Entonces hemos hallado la aceleración del sistema. Ahora nos pedían hallar la distancia en un tiempo de 5 segundos y parte del reposo. Como vemos que este es un movimiento acelerado porque existe la gravedad, porque hay gravedad, es la aceleración, ¿no? Esta gravedad, entonces recurrimos a las fórmulas de cinemática, donde nos dice que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, 0 por el tiempo va a ser 0. ¿Qué signo vamos a tomar? Habíamos dicho que cuando cae un cuerpo es positivo y cuando se lanza es negativo, hacia arriba, ¿no? Entonces nos quedamos con que la distancia es igual a un medio aceleración tiempo al cuadrado. Sustituimos y vamos a tener la distancia va a ser igual a un medio, el valor de la aceleración, 2,45 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por los 5 segundos que nos habían dicho al cuadrado. Entonces no se olviden que esto es a la unidad y al número. Entonces la distancia, haciendo los cálculos, aquí las unidades de segundo al cuadrado se van a ir con segundo al cuadrado, ¿no? Esto es como si fuera 5 al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces este segundo al cuadrado se va a simplificar con ese segundo al cuadrado. La distancia nos da el valor de 30,62
metros. Entonces, esa distancia va a recorrer en los 5